Sean todos bienvenidos. Es hora de comenzar a ver y escuchar Contracultura. Un espacio para aprender, un espacio para descubrir y difundir cultura de calidad. Contracultura. Muy buenas noches, queridos amigos contraculturales y patriotas del bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú. Esta noche, del 18 de enero del 2021, iniciamos con el segundo ciclo de conversatorios por el bicentenario de la independencia de nuestra patria. Hoy que el Perú y la ciudad capital celebra 486 años de fundación española, celebra, entre comillas, para los que les incomoda un poco, y tengo el honor de entrevistar a una dama boliviana. Ella es novelista, investigadora de la historia de su país, Cicinia Arce Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio digital. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco una vez más la invitación que me haces para participar en Contracultura, un programa que realmente ha venido teniendo programas toda esa temporada de la cuarentena y que ha ayudado pues en lo que es la parte cultural, ¿no? Y también reforzando lazos con lo que es Bolivia y Perú. Así es, sí, Bolivia, nuestro país hermano. Antes de iniciar este conversatorio, esta entrevista, que promete mucho, quiero agradecer por el gran apoyo que nos brinda Nueva Acrópolis Huancavelica, ¿no?, en la persona de la doctora Luz Marina Vilcapasa, para la difusión de estas actividades académicas. Asimismo, saludar a todos los seguidores de Radio Estudio 1, que viene pasando esta entrevista en sus plataformas digitales, y saludar a todos los miembros del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú, Huancavelica, que están promoviendo esta actividad. Esta noche nos toca hablar y conocer sobre la vida de una de las mujeres más valientes que haya dado las tierras sudamericanas, una mujer de un temple y coraje únicos, y que al conocer de ella no nos queda más que admirarla. Hago referencia a Juana Zurduy, y justamente Cicinia ha escrito una novela, una obra muy interesante respecto a esta heroína continental, que este es también muy importante, ¿no?, una heroína continental. Así que iniciemos esta conversación con Cicinia, y quisiéramos que nos ubiquemos tiempo-espacio, ¿no? ¿Cómo se vivía ese momento en el que nace o en el que aparece Juana Zurduy? ¿Dónde nace? ¿Y cómo fue esa niñez de esta gran mujer? Bueno, primeramente, sí, vamos a hablar un poquito acerca del tiempo en el que ella vivió, ¿no? Para entender un poquito más el contexto, ¿no?, de la época. Juana vivió un tiempo muy, muy especial, ¿no? Era cuando el mundo, gran parte del mundo, estaba siendo gobernado por cinco casas reales. Estamos hablando de la Casa Real de España, la de Portugal, la de Francia, la de Inglaterra, la de Rusia, ¿no? Una época donde solamente existía la monarquía. El gobierno estaba centralizado en la corona, en una sola persona, ¿no? Era totalmente absolutista, el poder absolutista. La Casa Real de España, bueno, pues aquí va a jugar un papel muy importante. Es con lo que estamos más familiarizados, pero estamos hablando de que en realidad casi todo el globo estaba gobernado por estas casas reales, y estas casas reales estaban de alguna manera también relacionadas unas con otras, ¿no? En algunos momentos de la historia. En el año 1776 es cuando existe el quiebre, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezan los estallidos de las revoluciones. Primeramente, empezamos con lo de que es Estados Unidos, después está la Revolución Francesa, y de ahí viene a conocerse lo que son la revolución en lo que son las Américas. Inicialmente, con las revoluciones indígenas, ¿no? Ustedes saben que empieza con Tupac Amaru, un personaje muy importante en lo que es en el Perú,
Y de ahí, pues, esta lucha de este personaje ha inspirado a otros indígenas en el Alto Perú a continuar con esa lucha. Inicialmente por el maltrato que recibían, por el abuso de poder que existía contra estas personas que eran menos afortunadas en cuestión de derechos. Cuando se daba este proceso de las revoluciones, existe una transformación muy grande porque estamos dejando atrás el mundo de lo que es la monarquía, o sea, de los reinados, y damos lugar a la era de lo que son las repúblicas. ¿Sí? Empieza la era de las repúblicas. Y Juana juega un papel tan importante en esta época porque ella es parte no solamente de una transformación que se genera en lo que es en las Américas, sino estamos hablando en el mundo entero. Ya quedó atrás el mundo de las monarquías, ahora ya es la época de las repúblicas, y las repúblicas es el lugar donde empieza a germinar la democracia. Ahí empezamos a conocer el término de lo que es la democracia y a empezar a ver los derechos para todos los seres humanos que nacen con ese derecho inherente. Todos por igual, los mismos derechos y las mismas obligaciones, que es lo ideal. Yo pienso que Juana Zurduy forjó ese carácter que la caracterizaba gracias a las vivencias que ella tiene desde niña, desde que nace, porque ella ha tenido una vida donde ha sufrido muchas pérdidas. Ya empezamos a hablar, Jorge, acerca de su vida, de su niñez, porque yo me voy a alargar. No, sí, justamente esa personalidad que llega a tener Juana Zurduy ya cuando está pues, en plenas batallas, ¿no? En esa lucha por la independencia, se va formando de acuerdo a lo que recibe de su padre, de su madre y del lugar donde ella crece, pese a ser una niña pues, de dinero, por así decirlo, claro. Claro que sí. Bueno, su destino ha estado marcado a hacer cosas muy grandes desde antes de que nazca, ¿no? Primeramente, la familia Azurduy tenían un hijo antes de Juana, se llamaba Blas, pero este niño murió muy pequeñito. Entonces, el padre de Juana tenía muchos deseos, mucho anhelo de tener un hijo varón, un heredero, ¿no? Alguien que podría heredar las haciendas, hacerse cargo acerca de las tierras, las propiedades que tenía la familia. Pero nace Juana y el padre, curiosamente, es muy apegado a ella. Posteriormente, unos 2, 3 años después, nace su hermana menor, Rosalía, que era más recatada, más dedicada a lo que era la educación que se le daba a una dama propia de la época, ¿no? Estamos hablando de una época donde la sociedad era muy estricta, muy estructurada y donde la mujer jugaba un papel secundario en la sociedad. La mujer estaba destinada a ser ama de casa al lado de los hijos o a entrar a un convento. No tenía otra opción. Ella no podía decidir ni opinar, ni tomar decisiones importantes en lo que se refería en lo que era la sociedad. Juana, entonces, desde muy pequeña, empieza a criarse muy apegada a su padre que salía, se hacía cargo de las haciendas, salía a caballo, iba a un lado, iba al otro, manejaba a los criados, manejaba a los peones. Ella estuvo siempre ahí y estuvo muy cerca a los indígenas, muy cerca a los criados, a los peones. Ella aprendió a hablar el quechua a la perfección. Ella recibió una educación muy esmerada, pero también estuvo ella en contacto con la gente del pueblo, con los campesinos, con los indios, con la gente trabajadora, ¿no? Entonces ella ya desde muy pequeña tuvo ese sentido de que se daba cuenta, ¿no? De que había muchas diferencias sociales y muchas contradicciones con lo que decía la iglesia, porque si bien la iglesia decía que nosotros somos todos iguales ante los ojos de Dios, en la sociedad no se veía eso, ¿no? Se veía que había estamentos sociales y que los únicos beneficiados eran los peninsulares, o sea, que los españoles nacidos en la península y que vivían
que vivían aquí en América. Ni siquiera los hijos de los peninsulares, que ya venían a ser los criollos, tenían los mismos derechos que los peninsulares, ya eran como ciudadanos de segunda clase. Y de ahí vienen los mestizos y después vienen los indios, los indígenas, los mulatos y así, la lista es larguísima. Social, ¿no? Claro. Y, ella entonces tiene algo que le diferenciaba, ¿no? Me atrevo a decir. Ella se da cuenta claro. Y aprende mucho del padre, que su padre era una persona muy, muy centrada, muy correcta, muy justa, les daba un trato humano, ¿no? A sus sirvientes, a sus criados. Ella ve eso, ella aprende de eso, y él debió ser un hombre muy especial porque en esa época existía, bueno, lo que era el machismo, ¿no? Se veía a la mujer como un adorno más en la familia, sino que no se la tomaba en cuenta ni siquiera para discutir acerca de política ni nada por el estilo. Pero el padre ha debido ser realmente un hombre fuera de la época, ¿no? Un hombre visionario, porque a ella la preparó para hacerse cargo de las tierras, para defenderse, para ser autosuficiente, porque, bueno, pues él veía en ella que tenía un carácter fuerte, un carácter tenía un carácter muy disciplinado, ¿no? Pero Juana, sí. Quería terminar esta idea, ¿no? O sea, Juana es particular porque ella, si bien es cierto, viene pues de una familia, ¿no? de dinero y todo, y recibe toda esa educación y también esas vivencias que le da su padre, prácticamente el hijo que en ella vio un hijo, ¿no? Pero ella tiene algo especial, ella se siente parte de, es decir, a la gente, a la población, ella la siente como parte de ella. No es como en otras familias o otras personas que se segmentan socialmente, pero así abismalmente y no tiene nada que ver. Ella siente cómo es que la gente, el pueblo sufre, cuáles son sus necesidades, y eso me parece que es importante también para la formación de la personalidad de la heroína. Exacto, sí. Por eso te digo que gran medida ha sido su padre, ¿no? Quien ha ido inculcando en ella todos estos valores. También la madre, ¿no? El padre era criollo, la madre era mestiza, entonces ella desde muy pequeña, cuando ella nació justo en la época en la que se estaban aplacando las revoluciones indígenas, ¿no? Creo que ya en esa época lo había matado a Tomás Katari, a los hermanos Katari, pero ya se conocía acerca de todos estos abusos y ella los presenció, los vio personalmente y se daba cuenta de que era una injusticia, ¿no? Y no entendía por qué tanta reverencia, tanta veneración a un rey que nunca había estado en América, que nunca había pisado estas tierras, ¿no? Y había que venerarlo como escogido de Dios sin cuestionar nada, cuando esa persona ni siquiera se interesaba en absolutamente nada lo que ocurría en este lado, ¿no? del mundo. Y qué difícil ha debido ser en esa época el tener que trabajar la tierra, ¿no? Para tener un poco, para tener para comer, y tener que pagar tributos a un rey que ni conocías, que nunca había estado aquí, y que tenías que pagarle. O sea, la tierra ni siquiera te pertenecía a ti, y no podías heredarle ni a tus hijos, ¿no? Entonces eso era algo que a ella le indignaba muchísimo. Ya estamos viendo entonces que la forma, es decir, el contexto histórico, la situación política, el clasismo, el racismo, todo iba influyendo, ella iba analizando, iba viendo. Ella tenía heroínas, o sea, modelos a seguir. Quisiera que nos hables de eso. Bueno, ella, su primera pérdida, que fue muy terrible, fue cuando murió su madre. Ella era muy pequeña, tendría unos 8 años aproximadamente, y su madre muere en una situación bien rara. No se sabe exactamente qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero apareció muerta. Al poco tiempo muere su papá, y también muere en una condición muy, muy rara, ¿no? Y como que hay muchas teorías y también se especula, ¿no? Especulaciones de que lo mató
alguien por celos o por temas sentimentales, pasionales. No se sabe bien, no existen datos ni documentos que puedan asegurar esa teoría. Pero muere al poco tiempo que murió la esposa, y Juana queda huérfana de padre y madre a los 9 años. Se queda a cargo de la tía, que era hermana del papá, de la tía y el esposo, que se van desde Chuquisaca hasta Toroca, donde ella tenía la propiedad. Y bueno, pues entonces ellos van y se hacen cargo de las tierras. El interés de la tía se sabe pues que era el de poder administrar las tierras y el poder hacerse cargo del dinero y de los negocios que tenía el padre. Pero empezó a chocar pues con la hija, porque como la hija estaba muy al tanto de cómo se manejaban las tierras, las propiedades, el movimiento con los criados, con los peones, entonces la Juana pequeña se daba cuenta y le decía, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo con el dinero? Aparte, chocó muchísimo por el maltrato que empezó a dar a los sirvientes, a los criados, y empezó a chocar. Y se rebeló contra ella, y la tía, aprovechando que tenía la tutela y que Juana era menor de edad, la manda a un convento, al convento de Santa Teresa, que está en Chuquisaca, y ahí la deja, ¿no? Para deshacerse del problema. Y ella se quedó ahí un tiempo y encontró consuelo en la biblioteca del convento. Y ahí encontró pues libros que hablaban acerca de Juana de Arco, por ejemplo. Juana de Arco, después de Sor Juana Inés de la Cruz, que es un tema también interesante, que son Juanas, ¿no? Juanas revolucionarias, las rebeldes de su época, y que a ella la inspiraron muchísimo. Y bueno, ella sabe después, desde que entra, de que ella no estaba hecha para estar en un convento. Llega un momento en que ella decide irse, regresar a sus propiedades, cuando ella es un poco más grande, regresa y empieza a hacerse cargo de sus tierras. Y ahí es cuando conoce a su esposo, el que fue su esposo, ¿no? Manuel Asensio Padilla, que era vecino, era hijo de los compadres de sus padres, o sea que ellos ya se conocían desde bastante chicos. Y bueno, él era unos 10 años mayor que ella, ¿no? Había una diferencia de edad. Pero aquí también viene a jugar una persona, un papel muy importante en su vida, porque Manuel también era una persona muy distinta a lo que solían ser las personas o los varones en la época, ¿no? En la época se caracterizaban por ser machistas, ser testarudos y bueno, pues muy cuadrados en sus pensamientos. Manuel Asensio era diferente. Manuel Asensio estuvo estudiando leyes en la Universidad de San Francisco Javier con otros grandes personajes que también figuran en los libros de historia, es como Mariano Moreno, está Monteagudo, está Castelli, está Belgrano, aunque Belgrano creo que se fue a terminar sus estudios a Europa, pero él tuvo contacto con estas personas que ya tenían las ideas de rebelión, ya desde antes, desde años, ¿no? Ellos ya venían albergando esos ideales de libertad y estaban en contra de la monarquía, ¿no? De que el poder esté solamente centrado en una corona y de que haya tanta diferencia entre las clases, ¿no? Ellos eran criollos, eran hijos de españoles peninsulares, pero no tenían los mismos derechos que un peninsular, entonces eso les parecía muy injusto. Ya venían albergando esas ideas y empezaron a conspirar, haciendo reuniones clandestinas, y muchas de esas reuniones se las realizó en la hacienda donde vivía Juana con su marido, que ya se habían casado en 1805. Entonces Juana estaba siempre atenta, escuchando todas las conversaciones del marido con los amigos, con los colegas, y ella pues compartía plenamente todas esas ideas, y ella también creía que ya había llegado el momento de un cambio, que había llegado el momento de decir basta. Muchos lugares ya se habían rebelado, rebelado contra esta estructura, y había llegado el momento de hacerlo. Hay una primera revuelta, un primer episodio de una revolución en Chuquisaca en 1809, el 25 de mayo, y posteriormente esto fue secundado en la ciudad de La Paz el 16 de julio, pero estas revoluciones fueron aplacadas por el ejército realista.
¿no? Hasta que pasa un año y llega otro 25 de mayo, curiosamente ese año, esa misma fecha, donde se lleva a cabo la primera revuelta en Buenos Aires, ¿no? Donde deponen al virrey y hay pues una revolución, y ahí recién empieza a haber una sucesión de rebeliones que ya fue imposible aplacar, ¿no? Juana, pero todavía, sí, todavía no estaba metida en las ideas de participar activamente de lo que era la guerra, ¿no? Porque en ese entonces no había todavía un ejército en el Alto Perú, en esta zona, ¿no? No había un ejército. El primer ejército que se conformó fue el Ejército Auxiliar de Buenos Aires, que es al que lo tenían que enviar a este lado, bueno, al lado del Alto Perú, para continuar con lo que eran las revoluciones y los levantamientos que se estaban suscitando en esa época. Y el primer ejército auxiliar que llega a la cabeza de Castelli, que Castelli no era militar, era primer vocal de la Junta de Buenos Aires, ¿no? Entonces, pero en ese interín también sucede algo interesante aquí. En mi ciudad, específicamente en Cochabamba, yo estoy en Cochabamba, que es el valle, es la ciudad que está al centro de Bolivia y se considera el corazón de América, porque está justo en el centro de lo que es América del Sur, ¿no? Entonces, aquí en Cochabamba existen 3 personajes muy importantes. Uno de ellos se llama Francisco Rivero, el otro se llama Esteban Arce y Melchor Guzmán Quitón, que son 3 militares que pertenecían al ejército realista, pero ellos estaban convencidos de que era necesario luchar por el ideal por la libertad, por la independencia. Y son ellos los que organizaron la revolución del 14 de septiembre de 1810 aquí en Cochabamba. Y estos 3 militares logran conformar el primer ejército del Alto Perú, el primer ejército que estaba compuesto de unos 2.000 hombres. Muchos de ellos eran soldados que pertenecieron al ejército realista, pero que se pasaron al lado de los patriotas, y muchos voluntarios de las ciudades, de las distintas ciudades, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Oruro, de Potosí, de La Paz, de diferentes ciudades. Como que dicen que este ejército llega a ser el crisol de la nacionalidad del Alto Perú. Entonces ahí este ejército se conforma, viajan, los mandan a Oruro para evitar que una partida que estaban enviando a detener el ingreso del primer ejército auxiliar al Alto Perú diera lugar. Entonces ahí es donde se cruzan 2 ejércitos, el primer ejército del Alto Perú a la cabeza de Esteban Arce, que luchan con el ejército realista, y es la primera victoria que existe en el Alto Perú, con un ejército conformado aquí en el Alto Perú, con hombres de acá, ¿no? Es el primer ejército porque es el primer ejército que tiene la caballería, la infantería y la artillería. Tenían 2 cañones que alguien les había regalado, pero ya era un ejército, ¿no? Conformado. ¿Y en qué momento Juana exacto. Empezar a luchar por la independencia? ¿Cómo es que ella llega? Porque al final llega a tener hasta un grado militar. Tiene, claro que sí. En esa época ella todavía no tenía idea de que iba a participar activamente, ¿no? Pero su marido sí. Cuando ya hubo la revolución en Buenos Aires y ya estaban enviando al primer ejército auxiliar, él se va con varios voluntarios para unirse a este ejército, al ejército auxiliar. Lastimosamente, el carácter tan especial que tenía Castelli, que era considerado jacobino, pero ortodoxo y muy extremista, no permite que Manuel Asensio Padilla y todos los voluntarios que habían ido con él formaran una parte activa del ejército. Más bien los tomaron como personal de carga, ¿no? Los que cargaban con los pertrechos del ejército. Entonces ellos no tuvieron la oportunidad
de reforzar lo que fue el ejército auxiliar en la primera contienda, que fue en Cotagaita, que fue pues una derrota para los realistas. Ahí, en ese tiempo, Juana estaba todavía en su propiedad, pero ya se escuchaban rumores acerca de que ella era pues la esposa de uno de los conspiradores principales de la primera revolución del 25 de mayo de 1809. Entonces, los realistas la mandan a apresar a ella junto con sus hijos y los llevan a una casa lejana para tenerlos como cebo, como una trampa para agarrar a los patriotas, ¿no? A Manuel Asencio y a sus secuaces, según ellos. Entonces ahí, pues, como en una película de Misión Imposible, hay una misión de rescate donde van y rescatan a la esposa y rescatan a los hijos con éxito. Inclusive se habla acerca de las primeras bombas pimientas que se crearon en la época, porque agarraban las vainas de ají, que también tienen allá, ¿verdad? Las vainas de ají, las molían, las ponían en una tela y botaron por la parte de la chimenea o por el techo, prendiéndole el fuego. Entonces, de esa manera obligaron pues a los soldados realistas que estaban allá adentro a salir escapando, llorando, no podían hacer nada. Ellos tomaron la casa, ingresaron, rescataron a Juana, a sus hijos, y se los llevaron hasta Tarabuco, así una población lejana, una casa de una amistad, bueno, que nadie sabía, ¿no? Estaban ahí protegidos. Manuel vuelve, sigue metido con estos voluntarios patriotas, intentando pues mantener en pie lo que es la revolución de momento. Juana se queda en Tarabuco, pero ella ya sentía una necesidad de hacer algo. Ella no se sentía bien estando de brazos cruzados, ella quería participar. Ella decía: ha llegado el momento donde tenemos todos que hacer alguna cosa, porque la represión era muy grande. Estamos hablando de ejércitos que estaban mandando, ejércitos realistas, veteranos, o sea, eran soldados veteranos que habían participado en batallas contra los ejércitos de Bonaparte, ¿no? En cambio, aquí estamos hablando de voluntarios que ni siquiera eran militares, que no habían recibido instrucción militar, pero que eran simplemente personas que estaban motivadas por un ideal, el ideal de la libertad, nada más. Y ella sabía que se necesitaba más que eso para poder derrocar. Era impensable que se podía derrocar a un imperio como era el imperio español. Era inadmisible pensar hasta ese momento. No había lógica, era un sueño imposible hasta ese momento. Pero bueno, pues van sucediendo muchos eventos, llega un segundo ejército auxiliar ya a la cabeza de otra persona, y cuando llega el año 1812, hay un episodio muy triste que también sucede aquí en mi ciudad, en Cochabamba, que es la masacre del 27 de mayo en la colina de San Sebastián. El ejército que se había conformado aquí en el Alto Perú se dirigió hacia otra localidad porque tenían información de que estaba llegando un ejército a la cabeza de Goyeneche, ¿no? De uno de los comandantes más temidos del ejército realista. Y entonces salieron de la ciudad. Pero fue más como una trampa que organizaron los realistas, porque dejaron la ciudad completamente desvalida en ese momento, ¿no? Entonces estaban ingresando a la ciudad de Cochabamba este ejército, a la cabeza de Goyeneche, y las mujeres, las personas que se habían quedado, dicen: no, tenemos que salir y defender, que no entren a la ciudad, y no vamos a permitir. Entonces se van a esta colina, que era antes de ingresar a la ciudad una colina pequeña, y se suben a esa colina y se llevan palos, se llevan cuchillos, se llevan lo que podían porque no tenían armas, y literalmente fueron masacradas por el ejército realista, ¿no? Lo que mandó a hacer Goyeneche fue que todos los soldados rodearan la colina y que vayan subiendo sistemáticamente, rodeándolos allá arriba, y abrieron fuego y los masacraron totalmente. Cuando Manuel Asencio regresó después de un año a Tarabuco a reunirse con su esposa y con sus hijos, le cuenta
a su esposa este episodio tan triste. Le dice, ha pasado esto, han masacrado a las mujeres salieron y ellas querían defender la ciudad, pero bueno, las masacraron. Y es ese evento que la impulsa a Juana a tomar la determinación de unirse, a participar activamente en el ejército patriota. El marido no estaba convencido al principio, le dice, no sabes a lo que te estás metiendo, no estás entrando a jugar a las armas, no es lo que has leído en tus libros de historia, no está romantizado como lo has leído, esto es diferente, esto es que van a ir y te van a matar sin clemencia, sin pasión y de una manera sanguinaria, vas a estar en un lugar donde vas a ver gente que está agonizando, gente muerta, vas a ver la cara del infierno. Pero ella no, ella estaba convencida y ella dice, no, ha llegado ese momento. Y tenemos este ejemplo de estas valerosas mujeres que salieron. Ahora, hay un dato más que me olvidé decir. En ese tiempo que ella se quedó en Tarabuco, que fue alrededor de un año, ella no se quedó con los brazos cruzados. Ella aprovechó ese tiempo para hacerse enseñar a usar el cuchillo, para hacerse enseñar a usar la lanza y la espada. Ella ya sabía cabalgar a la perfección, porque ella desde niña cabalgaba a la perfección. Entonces ella aprendió a utilizar la lanza, que no es fácil, ¿no? Porque una persona no se va a ir a meter en caballo y agarrar una lanza que pesa como 5 kilos y maniobrar, ¿no? Estando en batalla. Ella sí se ejercitó casi durante un año, practicó y ella se sentía capaz de poder participar activamente de una batalla. Y así se dio en la batalla de Ayohuma, que fue la primera batalla donde ya estaba el ejército auxiliar a la cabeza de Belgrano y ella participa y cuando se acerca le dice a Belgrano, ella le dice, espero que en esta ocasión nos permitan a nosotros también pelear y no nos tengan simplemente cargando los pertrechos del ejército. Entonces Belgrano se queda admirado de ver el carácter de esta mujer y el atrevimiento que ella tuvo al ir a hablarle al comandante del ejército auxiliar, ¿no? A la cabeza. Y bueno, él vio el desempeño que tuvo Juana en esa batalla, que también fue una derrota para los patriotas, pero tuvo un desempeño increíble, ella salió intacta, y fue tan grande su admiración que él, bajándose del caballo, se inclinó y le obsequió su espada como signo de, así como de una demostración de admiración hacia su valentía. Y ella desde entonces continuó, lastimosamente les quitaron todo lo que tenían, sus propiedades, sus tierras, se las quitaron, tuvo que llevar a sus hijos, esconderlos de un lado a otro, vivir como forajidos, perdieron todas esas comodidades que tenían, después vivir con la angustia todo el tiempo, ¿no? Porque ellos no andaban juntos, Manuel Asensio y Juana no estaban todo el tiempo juntos, sino que muchas veces él tenía que irse a otro lugar, con otra partida, a otra población, y a ella le llegaban noticias de que el marido había fallecido, y había muchas cosas que no se podía confiar en nadie, no sabía quién podía traicionar, en qué momento, ¿no? Porque la cabeza de Juana, la cabeza de su esposo y la cabeza de sus hijos tenían precio, ¿no? Entonces era muy difícil, ha sido muy difícil, ya han sido 16 años que ella ha vivido en ese constante amén en la boca, ¿no? Y bueno, de ahí las cosas se le pusieron mucho más complicadas porque, bueno, primeramente ella conoce a una persona que fue una persona muy importante en su vida, que es Juan Hualparrimachi. No sé si has escuchado hablar de él. Juan Hualparrimachi, que tiene una historia también increíble, ¿no? Era un indio, pero él se consideraba indio, se consideraba indígena, pero él era hijo de Francisco Paula Sanz, que era el hijo natural del rey, era medio hermano del rey Fernando VII, con una descendiente del Inca Huáscar. O sea que esta persona
tenía ambas sangres reales, ¿no? Claro. Tenía tanto la sangre real española como la sangre real inca. Pero él se identificaba más con el lado indígena, ¿no? Y era poeta, él escribía poesía, era un excelente hombre regio que estaba en lo mejor de su juventud y llegó a ser el primer lugarteniente de Juana en su ejército, ¿no? Porque Juana, en el momento que ella estuvo viviendo en Tarabuco, solamente al verla a ella entrenando, aprendiendo a utilizar la lanza, aprendiendo a utilizar la espada, muchos de los indígenas del lugar empezaron a seguirla, empezaron también a ejercitar y a practicar y a utilizar los cuchillos y demás armas. Fue tanto así la admiración de esta gente hacia Juana, que ellos estaban convencidos de que Juana era la encarnación de la Pachamama. Es por eso que mi libro se llama Juana Zurduy, la furia de la Pachamama. Sí, porque ellos estaban convencidos de que era la encarnación de la Pachamama que había llegado para liberar a su pueblo. ¿Y cuántos eran los seguidores de Juana, ese ejército que ella forma? Cuando está en Tarabuco, son cerca de 500 hombres, pero ya se sabe después que los leales, que es el ejército como ella lo denomina, cuando ya está el marido también incluido, llega a ser como un ejército de 10,000 hombres, 10,000 indígenas. Aunque muchos quieren desmentir ese dato, ¿no? Porque dicen, es imposible, como es tantos indígenas, ¿no? Pero realmente era un ejército muy grande, los leales. Y aparte Juana tenía a sus amazonas, ¿no? Que eran también mujeres que se habían unido para participar activamente también de las batallas. O sea que había mujeres a caballo que iban detrás de Juana y estaban también en las batallas. Juana llegó a participar en 33 batallas. En las 33 salió invicta, salió ilesa y tuvo la desdicha de ver morir a sus hijos. Como te dije, ella nunca pudo vivir tranquila porque siempre estaban tratando de agarrarla a ella o agarrar a sus hijos, estado constantemente escapando de una localidad a otra, despistando al enemigo, pero una de esas no tuvo más remedio que escapar hacia la selva, y en lo que escapan la selva, 2 de sus hijos se enferman con la fiebre terciana y fallecen en sus brazos, ¿no? Primero uno, después el otro. Entonces es un episodio muy triste. Una vida dura la de Juana. Sí. Ahí cuando la rescatan, igual era un grupo de no sé cómo se llaman, es un líder indígena que se llama Cumbay, ¿no? De los guaraníes, que la rescatan y se la llevan a un pueblo y ya se reúne después con su marido y con Juan Hualparrimachi, hasta que ella se pone bien porque estaba enferma. Aparte de eso, ella casi se vuelve loca porque imagínate ver morir a tus hijos sin poderles dar ayuda y tener que verte obligada a escarbar la tierra para enterrarlos, darles sepultura. Ella estuvo al borde de la locura. Bueno, ella se recuperó y se enteró de que las habían agarrado a sus hijas presas en la casa de uno de los patriotas, al cual lo mataron, y estaban ahí las niñas, las más pequeñas. Entonces ella dice, no, yo me voy a levantar porque ya habían planificado, habían quedado en ir a rescatarlas con la ayuda de Cumbay y de sus hombres, y ella dice, no, yo tengo que ir también, ¿no? Ella estando media convaleciente, viajan, ¿no? Hacia, no sé, varios kilómetros hasta llegar a esta localidad, que era donde ella tenía una propiedad que es en la laguna, y es otra historia increíble porque van y rescatan y hay un enfrentamiento con los soldados que estaban custodiando a las niñas y las encuentran a las niñas pero enfermas, con disentería, flaquísimas,
súper mal, con una fiebre, que no las pudieron salvar tampoco, y murieron. O sea que se le mueren 4 hijos, se le mueren sus 4 hijos. Es terrible. Pero esto a ella no la intimida, no hace que ella baje la guardia, más bien ella se vuelve mucho más agresiva, más convencida de que había que derrocar a este imperio y continuar con la lucha, continuar con esta lucha por la independencia. Y hay ese cambio en ella, ¿no? Que antes sí era más, no era tan sanguinaria en el momento de luchar y lograba perdonar la vida a los presos, a los que agarraban prisioneros. Creo que a partir de entonces ya no perdonaba a nadie. Se volvió una guerra total, ya. Esa es una guerra total para ella. Sí, mucho más dura, y continúa en la lucha. Y en eso ella queda embarazada de nuevo. Y en 1814, en una batalla de carretas, ella en plena batalla empieza a sufrir las contracciones. Wow. Y tiene que irse hacia a la orilla del río, y ahí tuvo a su 5ª hija, a Luisa, que inmediatamente, bueno, pues la agarró a la niña, y la batalla seguían peleando ahí a pocos metros, ¿no? Eso es lo increíble. Entonces el marido le dice, no, te me vas a ir hacia el pueblo más cercano con la bebé, no puedes estar en esta situación. La pone en un caballo y le manda con 2 guardias para que la escolten, y se llevan un cofre más donde tenían el dinero que utilizaban ellos para mantener el ejército, ¿no? Y en medio camino, uno de estos guardias los traiciona, porque, claro, la cabeza de Juana vale un montón ya para entonces. Entonces él quiere agarrarla presa y entregarla a los realistas. Pero ella, estando con su bebé en las manos, su bebé recién nacida, saca su espada y pelea con el tipo y lo reduce. El otro que también quería pelear con ella, ella logra escapar, cruza un río que fue muy difícil para ella cruzar, un río bien caudaloso, y tuvo que cruzar cargando a su bebé, y logra escapar, ¿no? de ese intento de rapto. Entonces ella se da cuenta que la vida de su hijita nunca iba a estar a salvo, y tiene que renunciar a su hijita entregándola a una persona de confianza, mientras continuaba la guerra, ¿no? Que se extendió, bueno, ya saben, durante 16 años. Es prácticamente, bueno, esa la vida de Juana. Después, cuando ya está un poco más repuesta, continúa luchando junto a su marido. Vio morir a Juan Hualparrimachi, que era este muchacho que lo quería como un hijo, que era su lugarteniente más leal, y después vio morir a su marido también en una batalla en 1816, y eso tampoco la obligó a renunciar a ella, ¿no? Sino que ella continuó, pero ya se fue hacia Jujuy y se unió al ejército de Güemes, Martín de Güemes. Justamente en ese instante de esta narración tan interesante que nos estás brindando, Juana Zurduy es considerada heroína en Bolivia y en Argentina, ¿no? He conversado con algunos amigos de Argentina y ellos la tienen siempre presente. Ese valor que tienen 2 países, y que al final también la vuelve continental, porque yo estoy seguro de que esa historia de Juana Zurduy ha tenido que llegar, pues, por toda América del Sur, ¿no? Esa importancia de Juana Zurduy, y que tú tocas en tu novela, ¿cómo la ven ahora los bolivianos? Mira, lastimosamente, aquí en Bolivia, Juana no ha sido tan valorada como lo ha sido en la Argentina, ¿no? Te digo, no fue porque ya las cosas están cambiando. Ahora, yo te digo, yo he sido muy afortunada, porque yo he vivido siempre escuchando las historias de Juana Zurduy desde muy niña, porque Juana Zurduy vivió sus últimos años de vida en la casa de mi bisabuela, de la mamá de mi abuelita, en Chuquisaca. Ella tenía alquilado un cuartito en el tercer patio de la casa,
ya cuando había regresado, ya cuando había la República de Bolivia, y ella trabajaba como portera en un colegio. Entonces vivía en este cuartito y ya siendo mayor, ella salía a tomar el sol los días domingo al patio y se encontraba con estos niños que eran hijos de los dueños de casa, y entre ellos estaba mi bisabuela. Entonces ella se acercaba y les invitaba dulcecitos que ella misma hacía, porque cuentan que hacía unos dulces que preparaban, que ella llevaba al colegio, y aparte de ser la portera también podía vender esos dulcecitos que se ganaba unos pesos, ¿no? Y les invitaba los dulces a los niños y les empezaba a contar historias increíbles, historias de batallas, de ejércitos, de caballos, de lanzas, espadas, y era pues alucinante quedarse a escuchar a esta mujer hablar de estos temas, ¿no? Y así era, casi durante varios domingos, hasta que un día, que era feriado, me acuerdo, mi abuelita contaba que mi bisabuela entró al tercer patio porque escuchó, vio algún movimiento inusual, ¿no? Entonces ve gente que estaba parada en la puerta del cuartito donde vivía Juana y ven sacar un bulto en una frazada, ¿no? Y era Juana Zurduy, que había fallecido un 25 de mayo. Imagínate, o sea, 25 de mayo, cuando se estaba recordando el primer grito libertario de Chuquisaca de 1809, fallece Juana. Y cuando dan parte a las autoridades del fallecimiento de Juana, las autoridades dicen: no, estamos ocupados con los festejos del 25 de mayo y por favor les sugerimos de que el cortejo fúnebre se vaya por X calle, ¿no? Así que no nos venga a manchar nuestros festejos. Y Juana es enterrada en una fosa común donde enterraban a los indigentes. Terrible. O sea que fue muy triste el final de Juana, fue muy triste. Y después de 100 años recuperan los huesos, que dudosamente creo que sean de ella, después de 100 años, y los colocan en la Casa de la Libertad. Pero ese es el reconocimiento que recibió Juana después de haber sacrificado todo lo que ella tenía, todo, por lo que nos han heredado, ¿no? Por la libertad. Claro, sí. Ella, su dinero, su vida, sus hijos. Nos hacen una pregunta: ¿qué pasó con la última hija de Juana Zurduy? No tuvo mucho acercamiento con ella por lo que te conté, ¿no? Porque ella, por salvar la vida de su hija, por preservar la vida de su única hija, tiene que dejarla en manos de amigos, de amigos cercanos, de confianza, para que la puedan criar. Entonces, el tiempo que ella participa en las batallas, estuvo fuera, cuando ella llegó, no había una relación muy cercana con la hija, lastimosamente, ¿no? Y tú sabes cómo ha sido en esa época, que cuando al final se firma el acta de independencia y finalmente nace la república, están pues los aprovechadores, los oportunistas, que son los primeros en meterse a ser parte del gobierno, del primer gobierno, y estos malagradecidos y oportunistas lo primero que hacen es tratar de destrozar la imagen que tenía Juana, ¿no? Para empezar, cuando se firma el acta de independencia, solamente creo que había 1 o 2 de los que participaron en la guerra de independencia, de 109 próceres de la patria, y quedaron creo que solamente 6 con vida, entre ellos Juana Zurduy. No la llamaron a ella, no la tomaron en cuenta, y solamente se congregaron un montón de oportunistas que eran realistas disfrazados de patriotas, que se hacen cargo, ¿no? Y como dijo ella en alguna oportunidad: ¿para qué tanta guerra? ¿Para qué tanta muerte? Si al final lo único que se logró fue que el garrote pase a otra mano y que todo siga igual. Entonces, no la toman ella en cuenta para ello, y más bien lo que hacen es denigrarla, decir de que ella fue una mala madre, decir de que ella era una libertina, que le gustaba meterse con los soldados, pero eso lo hacen, y hasta el día de hoy nosotros seguimos viendo eso, que cuando alguien quiere mellar la dignidad de una mujer, la van a atacar por ese lado, ¿no? Van a atacar por el lado de su honorabilidad, y eso es lo que hicieron con Juana, y lastimosamente ese tipo de calumnias han perdurado en el tiempo, y
Yo inclusive he escuchado, hasta el presente he escuchado ese tipo de acusaciones, y es por ese motivo, cuando yo escuché ese tipo de acusaciones que lo decían deliberadamente y sin ninguna pena, fue que yo tomé la decisión de escribir el libro de Juana Zurduy y de poder introducir en este libro todos esos elementos que no se encuentran en ningún libro biográfico de Juana, sino que han quedado como un tesoro grande. Es una herencia oral, ¿no?, que quedó a mi familia, todas estas maravillosas historias que ella le contó a mi bisabuela. Sí, muy interesante la vida de Juana Zurduy, por muchos factores, ¿no? El hecho de ser mujer, la época en que vivió, el demostrar a los hombres de su época, en que pues, eran casi omnipoderosos, que una mujer podía luchar tan igual o mejor que un varón, porque mira, ella es considerada mariscal en el ejército de Bolivia. Y ahora ya, sí, sí. General en el ejército argentino. No estamos hablando estamos hablando de un personaje muy importante que tiene mucho valor como persona y también que demostró pues una valentía en la batalla, ¿no?, en la guerra. Hemos hablado de cómo ven o cómo es que desconocen muchas veces, porque eso pasa en nuestros países, ¿no? Los jóvenes desconocen ahora, tienen ese orgullo supino de no querer saber. Sin embargo, trabajos como el tuyo dan a conocer esta historia que siempre ha tratado de ser oculta por las grandes familias, porque es la misma vergüenza que tienen pues, por lo que han hecho sus antepasados, ¿no? Conocer estas cosas, por ejemplo, saber cómo muere Juana Zurduy en la miseria, es terrible, ¿no? Realmente creo que tu obra nos ayuda a entender y a revalorar esa idea por la libertad, ¿no?, esa idea por la independencia. Y no estamos hablando solo de Bolivia, porque ella también contribuye mucho en el ideario para la independencia de Argentina, ¿no? Creo que me permito felicitarte por ese trabajo de investigación y esta obra debería ser llevada pues, ¿no?, a las pantallas también para que se conozca la vida de esta gran mujer. Mi sueño sería que pudiera, no sé, alguien animarse y que pueda salir como una serie en Netflix, porque han hecho eso con la vida de Simón Bolívar, ¿no? Y ha sido una serie realmente muy, muy linda. Y yo pienso, y mientras yo esté con vida, voy a seguir contando la historia, las hazañas de esta mujer, porque realmente es una mujer fuera de serie, un ejemplo. Es para mí, el haber estudiado, el haber investigado acerca de su vida, me cambió completamente a mí, toda mi perspectiva, mi manera de ver el mundo, la vida, la sociedad, todas mis prioridades. Esa mujer está metida ya en mi ADN ahora, ¿no? Y yo quiero que los bolivianos, no solamente los bolivianos, sino toda Latinoamérica y el mundo puedan conocer que existió una mujer como ella, ¿no? Una mujer tan fuera de este mundo, porque no hay palabras fuera de serie, como decimos acá en Perú, ¿no? Una mujer fuera de serie. Hemos llegado a la parte final de esta conversación. Te agradecemos mucho, pero quisiera que termines con un pequeño mensaje hacia los peruanos, que este año estamos celebrando 200 años de independencia, ¿no? Y creo que estamos haciendo desde Huancalica, en el programa Contracultura, con ustedes, nuestros invitados, que están aportando también, estamos tratando de hacer patria. Quisiéramos que quisiera llegar un mensaje a los peruanos, sobre todo por la importancia que tiene Juana Zurduy, que también ha sido parte de esa historia del Perú, ¿no?, el Alto Perú, de un país hermano como es Bolivia. Como te digo, no solamente ha sido ella parte de un proceso latinoamericano, sino mundial, porque estamos hablando, como ya lo dije al inicio, ¿no?, del mundo que vivía solamente gobernado por 5 casas reales, y ella es parte de esta lucha para destrozar ese antiguo sistema y empezar a vivir lo que son las repúblicas
y ya a conocer lo que es la democracia. Es esa la importancia que ella tiene en la vida. Bueno, pues mi recomendación siempre es el que nos interesemos por conocer nuestra historia, ¿no? No la historia que simplemente nos cuentan en el colegio, porque yo por experiencia propia me doy cuenta de que nos cuentan algunos retacitos, pero que no nos dan una idea general de lo que ha sido nuestra historia. Y tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestros antecedentes para saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir, y cuál es nuestra misión en esta vida, y cuál es nuestra misión como ciudadanos en nuestra sociedad. Y de esa manera también vamos a poder contribuir a nuestra sociedad para fortalecerla y tal vez para crear mejores generaciones que no pierdan los valores, que no pierdan el patriotismo, y que realmente se den cuenta de las necesidades de la población, las necesidades de las personas, de los hombres, de las mujeres, y de que entiendan de que todos tenemos los mismos derechos, tanto como obligaciones tenemos los mismos derechos. Y que cuando aprendamos eso, y cuando aprendamos a respetar, solamente entonces vamos a poder contar con verdaderos líderes, con verdaderos gobernantes que van a luchar por el bien común de toda la ciudadanía. Y mi cariño, siempre mi agradecimiento hacia Perú, todo mi cariño, tengo un aprecio muy grande por esa tierra que siempre me han recibido con tanto aprecio y con tanto cariño, que en cuanto pase todo esto voy a regresar, voy a volver y quiero conocer más, y sin duda quiero ir a Huancavelica también para conocer, y nos vamos a conocer también persona, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias y estaremos esperando ese momento. Saludos a todo tu país, cuídate mucho y nos estamos comunicando. Gracias. Gracias.